Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Nos vamos a la década de los años 70. Vamos a hablar sobre uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock progresivo, el space rock, el sonido Canterbury, que en 1975 publicaba su primer álbum solista y después de haber sido partícipe protagonista de la famosa trilogía de Gong. Me refiero a Steve Hilash. Acompáñenme. En 1975, Steve Hilash publicó su primer álbum solista, Fish Rising. Ese no fue un disco cualquiera, fue un trabajo que reflejaba las inquietudes que había estado desarrollando Hilash durante la primera mitad de los años 70 y que había tenido en la trilogía de discos de Gong, conocida como Radio Nomo Invisible. Había tenido ahí un pináculo difícilmente superable y que dio cuerpo, dio vida al lado más psicodélico y más alucinado del llamado space rock. 1975, cuando Gong había entrado en una especie de limbo, porque su líder, David Allen, había decidido abandonar a su creación, increíblemente, y había nombrado a Steve Hilash como su sucesor o la persona, el músico que debía seguir adelante con ese sonido. Y así fue al principio, en los primeros meses, pero Steve Hilash decidió que más bien le daría vida a su carrera en solitario. Y ese disco Fish Rising pudiéramos considerarlo de alguna manera como el sucesor de esa trilogía que componen los discos Flying Teapot y Angel's Egg, editados en 1973, y el apoteósico álbum You del año 74. ¿Por qué es la continuación? En primer lugar, por su sonoridad, envuelta en esa especie de sonido místico ligado con el rock progresivo y la psicodelia, y porque la mayor parte de los músicos que participan en este disco fueron esa última formación de Gong. Me refiero a Didier Malherbe, el saxofonista y flautista francés, al baterista Pierre Morlaine, también francés, a el teclista Tim Blake, el responsable de esos colchones instrumentales de carácter cósmico, planeador o espacial, como prefieran, la que era su pareja, Miquette Giraud, que había participado en esa última fase de Gong. Y además de ellos, pues también estaba el teclista Dave Stewart, quien había sido parte de proyectos anteriores a Gong, en los cuales participó también Steve Hilash. Me refiero a la agrupación Uriel, luego Arsakel, y también en Egg, el proyecto de Dave Stewart, había colaborado Steve Hilash, de modo que fue una invitación
digamos, bastante previsible, dado que además Steve Hillage se había ligado como Dave Stewart al sonido Canterbury al haber estado estudiando varios años en la Universidad de Kent. Y fue allí donde conoció a David Allen y por supuesto se hizo admirador de Gong. Esa primera mitad de los años 70 vio también como Steve Hillage colaboraba con otro de los grandes nombres de Canterbury, Kevin Ayers, quien a su vez había tenido a un joven bajista llamado Mike Oldfield y este invitó a Steve Hillage a tocar a la puesta en escena difícil de su magna primera obra, Tubular Bells. Todo este caldo de cultivo, todo lo que había hecho Steve Hillage en la primera mitad de los años 70, dio como resultado una segunda mitad de aquella década en la cual Hillage construyó su cuerpo de trabajo bajo su nombre. Y no deja de ser realmente curioso que Hillage fue sumamente prolífico en el periodo que va del año 1975 a 1982 y nunca más grabó con su nombre, sino que comenzó en los años 80 a producir diferentes grupos, entre ellos Simple Minds, por ejemplo, y luego a finales de los 80 y comenzando en los 90, en esa transición entre décadas, cuando la música electrónica comenzaba a explotar de manera masiva y a captar el interés de la crítica y los medios, formó su proyecto System 7 junto a Miquel Giraud. Pero para llegar a eso hubo un camino en el cual Hillage transitó el rock progresivo, la psicodelia, el space rock y la música electrónica de manera brillante y en consecuencia se convirtió en uno de los músicos más influyentes de esa naciente escena electrónica de finales de los 80 y principios de los 90, encabezada por ejemplo, el proyecto The Orb de Alex Patterson, quien invitó a Hillage y a Miquel Giraud a ser parte de la primera formación de The Orb. Y ahí aparece Hillage. Incluso hay unas Peel Sessions donde Hillage y Giraud son parte muy importante del proyecto de Orb, que en boca de Alex Patterson había manifestado que una de sus grandes influencias había sido el disco Rainbow Dome Music que tenemos aquí atrás, uno de los primeros intentos electrónicos, más que todo dentro de la música cósmica que hizo Steve Hillage. Pero hace 50 años, al momento de hacer esta crónica calidoscópica, Steve Hillage publicó esa maravilla llamada Fish Rising. Este disco que tiene todos los elementos, como ya comenté, para ser parte de la discografía de Gong, pero no lo fue, con los mencionados Pierre Morlen, Tim Blake, Didier Malherbe, la pareja Miquel Giraud y también Mike Howlett, el bajista, que fue una figura muy importante en aquellos años finales de los 70, puesto que fue parte de una agrupación que dio origen luego a The Police. Bien, este disco
tiene además una imaginería en la portada y en la contraportada bastante psicodélicas que seguían en esa tónica del planeta Gong, del maestro David Allen, y está compuesta por piezas realmente notables. Por ejemplo, Solar Music Suite, Fish, Meditation, The Salmon Song, la canción del salmón, y Afterglow, que son temas que se subdividen en varias partes. Por ejemplo, Afterglow se divide en 8 partes, y en el caso de Solar Music Suite en 4 partes, al igual que The Salmon Song. Es un disco que invita a el viaje cósmico. Es un trabajo que, como no me canso de repetir, es el sucesor de You, un sucesor no oficial, como si Gong hubiera dejado en las manos de Hillage la capacidad de seguir esa corriente, lo cual hizo no solamente en este disco Fish Rising, sino en todos los que tenemos aquí. A la par que Gong quedaba bajo el liderazgo inicial de Didier Malherbe y de Pierre Morlaine. Y al final, el camino que siguió Gong fue el que impuso Pierre Morlaine. Me refiero al camino en aquellos años finales de los 70, más enraizado con el jazz rock y el jazz fusión, pero con elementos también bastante particulares por el uso del vibráfono. Y ahí también participaron algunos músicos importantes de la escena de Canterbury, como Alan Holdsworth. Pero Steve Hillage, sin duda alguna, es probablemente el guitarrista de esa escena que más se aproximó a la esencia psicodélica y a la space rock, siendo Phil Miller probablemente el guitarrista central del sonido Canterbury, pero más ligado a las sonoridades del prog y el jazz británico. Este disco iniciaba una carrera esencial en esa segunda mitad de los 70, cuando comenzaban a ocurrir otras cosas totalmente alejadas al sonido que estaba desarrollando Steve Hillage. Me estoy refiriendo, por supuesto, al punk, al post-punk, al new wave, etcétera, etcétera. Que no es que no estuviera presente en discos sucesivos de Hillage, como en el caso de otros artistas que venían de sonidos más, propuestas más complejas durante la primera mitad de los 70. Pero Hillage supo equilibrar esas influencias y finalmente convertirse en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Este disco es su primero en solitario y yo lo recomiendo sin duda alguna. Si no se conoce la discografía de Steve Hillage, lo recomiendo especialmente para comenzar a conocerla. 1975, todos los años siguientes, Hillage fue editando un disco por año, y en el año 1979 publicó uno de los más grandes discos en directo de la historia, que es Live Herald. Aquí está el sonido de Hillage en su máxima expresión, incluyendo la versión de George Harrison de It's All Too Much, así como la versión también
del tema de Donovan, Hordy Gordy Man, que había sido grabada en estudio. Este episodio lo hemos dedicado a Steve Hillage, haciendo hincapié en su álbum debut, Fish Rising, pero también destacando que el resto de sus trabajos, L, Motivation Radio, Open, Rainbow Dough Music y Green, que no aparece aquí, son trabajos esenciales en la trayectoria de uno de los grandes y uno de mis preferidos guitarristas de todos los tiempos. Hasta aquí otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por suscribirse, por comentar, por compartir, por estar atentos a cada nuevo episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao.